Y puntualmente, de acuerdo a lo que tenemos en el aula virtual, seguimos con la parte de Word. Vamos a ver ciertas utilidades, vamos a ver ciertos criterios que de pronto ustedes ya lo manejan, pero siempre hay alguna cuestión que de pronto nos es nuevo o estamos utilizando de pronto mala herramienta. O no sabemos que existe una herramienta para hacer eso, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en eso, a ir revisando ciertas cuestiones que nos van a ayudar. Obviamente el objetivo de esto es mejorar la presentación de nuestros documentos. En el aula virtual está publicado, esto nos quedó pendiente, la verdad, de la semana anterior, ¿no? Entonces vamos a trabajar en primera instancia con el archivo que nos dice tablas en Word. Entonces, vamos a trabajar en primera instancia con ese archivo, ¿no? Tablas en Word. Y de ahí vamos a seguir revisando el resto de elementos que están publicados en el aula virtual. Ya. El mismo criterio, ¿no? Entonces, aquí yo voy a proyectar. En ese mismo archivo vamos a ir haciendo algunas modificaciones, vamos a ir haciendo la práctica. Ustedes van viendo y de ser el caso igual, cualquier inquietud, cualquier pregunta, lo van haciendo, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta esa situación. Bueno. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya, entonces, el primer archivo que vamos a revisar nos dice tablas en Word y tenemos esta parte, ¿no? Entonces, vamos a manejar este archivo. ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ok. Bueno, vamos a revisar de manera muy rápida el criterio del manejo de tablas. Yo sé que esto es muy, digámoslo así, relativamente fácil. Todo el mundo ha utilizado una tabla, todos sabemos cómo podemos generar una tabla, todo ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver ciertos criterios sumamente puntuales en este aspecto. Bueno, empezamos obviamente definiendo rápidamente tabla en un procesador de texto. Se denomina a la posibilidad de presentar un texto estructurado en filas y columnas. Básicamente utilizamos una tabla para organizar mejor nuestra información. Eso sería ¿para qué utilizamos una tabla? Básicamente para organizar mejor nuestra información, nuestros datos. Listo. ¿Cómo generamos tablas? ¿Cómo hacemos tablas? En primera instancia hay que mencionar que Word trae una serie de tablas rápidas. ¿Qué significa esto? Son tablas que ya están predefinidas y que simplemente las podemos utilizar. Ejemplo, nos vamos por la opción insertar, nos vamos por tabla y acá vemos que tenemos esta opción, ¿no? Tablas rápidas. Como les mencionaba, estas son tablas que ya están hechas y que podemos utilizar ya el formato. Por poner un ejemplo, supongamos que quiero hacer un calendario. Entonces aquí yo tengo ya algunos modelos de calendarios. Simplemente doy un clic y me va a aparecer ya el calendario, ¿no? Entonces en este caso ya me es más fácil poder hacer puedo hacer una modificación, o si eso era lo que quería, ya tengo la tabla. Entonces, este sería el criterio de una tabla rápida. Tablas que ya están predefinidas y que simplemente las podríamos utilizar. Bueno. El segundo criterio es lo común que hacemos, ¿no? Al referirme a lo común es crear la tabla, digamos, desde cero. En este punto tenemos también que considerar dos tipos de tablas. Vamos a manejar o podemos manejar tablas regulares, como por ejemplo la que tenemos ahí. ¿Cuál es la definición de una tabla regular? La que conocemos y la que tiene definida el número de filas y el número de columnas.
A eso se lo denomina como una tabla regular. Entonces, por lo general, obviamente forma una cuadrícula, ¿no? Entonces, está definido el número de filas y el número de columnas. En cambio, las tablas irregulares, como de pronto vemos en el ejemplo, en esta no está definido número de filas, número de columnas. Aquí se nos va a hacer sumamente complicado decir, esta tabla tiene 2 filas, 3 columnas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene totalmente definido esa parte. Ya. Basándonos en eso, entonces, podemos manejar tablas regulares, que sería, digamos, la opción común. ¿Cómo hacemos una tabla regular? Como siempre hemos hecho una tabla, ¿no? Entonces tenemos esta parte. Aquí puedo ir determinando filas, columnas. O acá, insertar tabla. Aquí determino el número de columnas. Voy a poner un ejemplo por decir 20. Número de filas 5. Simplemente para dibujar, ¿no? Entonces, aceptamos. Y nos dibuja una tabla de 20 columnas, 5 filas. Nada del otro mundo, ¿no? Lo que nosotros ya sabemos. Bueno, este es el criterio de una tabla regular. En cambio, una tabla irregular, ¿cómo la vamos a manejar? Ya. Cuando manejamos una tabla irregular, debemos mencionar también 2 operaciones que podemos hacer con las celdas dentro de una tabla, asimismo que ustedes ya las conocen, ¿no? Podemos combinar celdas, que viene a ser el criterio de unir las celdas, y también podemos dividir las celdas, que en ese caso es hacer más celdas, ¿no? Dentro de una celda especificada. Bueno, estas operaciones son muy comunes. Obviamente ustedes ya lo conocen, ¿no? La primera nos dice combinar. Entonces, enmarcamos celdas adyacentes y lo que hacemos es clic secundario, combinar celda. ¿Qué nos hace combinar celda? Unir, ¿no? Entonces, en este caso nos une las celdas que hemos enmarcado. De esta manera yo podría irle dando una figura ya definida a esta tabla. Ya estaría pasando de una tabla regular a una tabla irregular. Bueno, ese es el criterio de combinar celdas, ¿no? Las celdas deben ser adyacentes, es decir, una debe estar al lado de la otra. Bueno, el otro criterio que también mencionamos era el criterio de dividir celda. En cambio, en ese, ¿qué hacemos? Nos posicionamos en una celda, ¿no? Cualquiera. Clic secundario. Y aquí tengo esta opción, dividir. Ya. Aquí en dividir lo que vamos a determinar, columnas, filas. Voy a determinar 2 columnas, 2 filas. Puedo determinar cualquier cantidad, ¿no? Aceptar. Y vemos que específicamente la columna que seleccionamos ahora está dividida bajo el criterio que pusimos. Filas 2, columnas 2. Listo. Entonces, con ese criterio podemos de cierta manera también manejar el criterio de una tabla irregular. Podríamos llegar, digamos, en este caso, a construir esta tabla, ¿no? Esta tabla que tengo como ejemplo. Voy a ponerla por acá. Bueno. Otra forma de manejar este criterio de tabla irregular, de pronto sería también manejar el criterio, que ustedes también lo deben conocer, el criterio de, me voy por el menú tabla, dibujar tabla. Ya. En este caso, ¿cómo manejamos esta parte? Vamos con dibujar tabla. Vemos que el cursor nos parece un lápiz. Y aquí lo que vamos a hacer es justamente a ir dibujando, a ir trazando, digamos, la tabla. Siempre empiezo por el contorno y de ahí ya voy poniendo, digamos así, dónde van a ir mis divisiones. Entonces, ahí ya voy trabajando de esta manera. De pronto es la parte, llamémoslo así, un poquito más fácil para ir haciendo la tabla. Entonces,
Voy poniendo las divisiones de acuerdo a cómo esté especificado, ¿no? Este sería el criterio entonces de dibujar tabla. Bueno. De esta manera podemos llegar también a establecer una tabla irregular. Entonces, cualquier forma que veamos, cualquier formato, cualquier estructura que veamos, ya sabemos de pronto cómo podemos manejarlo, ya sea, si los cambios son pocos, utilizaría las opciones de combinar y dividir. Pero si veo que la estructura ya es totalmente irregular, entonces trabajaría con este criterio de dibujar tabla. ¿Sí estamos? Profe, ¿podría repetir cómo hizo para ponerle cuando hizo la tabla completa normal, la regular, para ponerle el número de filas y columnas? Ya. Cuando queremos crear una tabla, ¿no? Entonces podemos manejar el criterio de simplemente nos vamos por la opción inicio tabla y acá tengo esta opción, insertar tabla. Dentro de insertar tabla, entonces aquí, si es una tabla regular, obviamente yo ya sé cuántas columnas, cuántas filas, ¿no? Aunque igual también luego podemos ir insertando columnas, insertando filas. Eso también se puede ir haciendo. Pero aquí ya pondría el número de columnas, el número de filas y aceptar. Y se va a dibujar la tabla, ¿no? De acuerdo a lo que hemos ingresado. Listo. Bueno. Siguiente Gracias. criterio en cuanto a tablas. Vamos a manejar este criterio de aplicar estilos, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos trabajado con estilos, sabemos de qué se trata. Al igual que manejamos estilos para el texto, también podemos trabajar estilos a tablas. Entonces ya entendemos que a una tabla le puedo dar cierta apariencia, cierto formato, ¿no es cierto? Al aplicar un estilo. Esta parte entonces tiene que ver más con lo que es el formato de la tabla, ¿no? Más con lo que es el formato de la tabla. Bueno, voy a insertar aquí una tabla, cualquier tabla, una tabla regular, rápidamente. Ya. A esta tabla que tengo aquí, de cierta manera le puedo dar ya un estilo. ¿De qué forma? Si nos damos cuenta o enmarcamos la tabla, se nos habilitan estos menús, diseño de tabla y disposición. En diseño de tabla, acá en la parte de la cinta de opciones, tengo estilos de tabla. Y como vemos, hay un gran número de estilos. Esta es los modelos de cómo podríamos manejar nuestra tabla. Entonces yo puedo escoger cualquiera, ¿no? Podemos escoger cualquier estilo. Vemos que se aplica la tabla. Ya. Yo sé de pronto que si manejamos un documento formal, obviamente ahí debemos manejar el estilo de la norma APA, ¿no? Que es un borde superior, un borde inferior y el encabezado también con borde inferior. Si el documento que estamos haciendo obviamente es un documento formal. Pero si no es un documento de pronto que no me exigen utilizar normas APA, podría ya darle una apariencia cualquiera, un estilo cualquiera a mis tablas. Ya. Asimismo, también podemos personalizar el estilo, ¿no? Podemos crearnos nuestros propios estilos. Entonces, rápidamente vamos a ver eso. Bueno, nos vamos asimismo por diseño de tabla. Aquí están los estilos. Y vemos acá que nos dice nuevo estilo de tabla. En nuevo estilo de tabla nos aparece esta ventana que de cierta manera ya nos es familiar, ¿no? Aquí yo puedo ir definiendo los cambios en el formato, pero aplicado ahora a una tabla. Bueno, puedo ponerle un nombre, cambiémosle el nombre para que se vea, vamos a ponerle práctica.
y empiezo a darle el formato. De pronto esto no lo cambio. Para que se vea más la parte de la tabla, entonces, por decir algo, voy a indicar todos los bordes. Voy a ponerle un color, no, simplemente para que se vea. Voy a ponerle un color, de pronto el ancho del borde. Ya. Voy a ponerle un fondo, también un color de fondo. Y quiero que aparezca centrado en las celdas, ¿no? Bueno, esas configuraciones. Esto entonces sería mi estilo propio, ¿no? Yo lo estoy configurando a las tablas de acuerdo a este estilo. Entonces simplemente aceptamos. Vamos a ver que en la parte superior de los estilos, entonces aquí yo tengo, ¿no? Mi estilo que se llama práctica. Y asimismo puedo irlo aplicando a cualquier tabla, en cualquier parte del documento, ¿no? Entonces, a cualquier tabla dentro del documento ya podríamos aplicar nuestro estilo predefinido tabla, práctica. Bueno, el mismo criterio que veíamos con la parte de estilos con texto, ¿no? Lo mismo también aplicamos acá, pero a la estructura de la tabla. ¿Sí? Listo. Vamos con el siguiente criterio, convertir texto en tabla. Ahora la utilidad es la siguiente. Vamos a partir de un texto. Ahí tengo un listado, ¿no? Llamémoslo así. Entonces yo tengo este listado. A este listado, bueno, es un pequeño listado, lo quiero enmarcar dentro de una tabla. Es decir, quiero poner este texto dentro de una tabla. De pronto, si vemos pocos datos, la idea sería crear la tabla y lo vamos pasando, digamos así, arrastrando, ¿no? Nombre por nombre. Pero supongamos que tengo una gran cantidad de datos. Tengo un listado con 50, 100, 200 nombres. Ahí me va a ser muy difícil ir aplicando esa técnica, ¿no? Ir pasando uno por uno. Por lo tanto, vamos a ver una utilidad más automática. Ya, entonces, enmarco mi texto, enmarcamos el texto, nos vamos por la opción insertar, nos vamos por la opción tabla, y como vemos acá, yo tengo esta opción, convertir texto en tabla. Vamos a utilizar entonces esta parte. Doy un clic, me aparece esta ventana. Si ya sé cuántas filas, cuántas columnas, simplemente voy a ir poniendo ese dato. Pero si no lo sé exactamente, puedo manejar acá abajo. Separar texto en, y vamos a trabajar acá en otros, y voy a poner aquí un espacio en blanco con la barra espaciadora. Entonces, ese sería el criterio aquí en otros, ¿no? Ponemos un espacio en blanco con la barra espaciadora. Listo. Aceptamos. Y vemos entonces que ya obtenemos lo que queríamos, ¿no? Pasar ese listado, ese texto, lo enmarcamos dentro de la tabla. ¿Sí? Ya. Esto entonces, una primera utilidad. Acá en cambio vamos a hacer lo contrario. Aquí vamos a partir de una tabla, como vemos aquí, yo tengo una tabla y lo que queremos ahora es sacar los datos de la tabla. Es decir, sacar la estructura, ¿no? Y que solo me queden los datos. Ya. Enmarcamos la tabla. Nos vamos ahora por la opción. En el momento que enmarcamos, se nos habilita disposición. Entonces le doy un clic ahí. Y dentro de esta cinta de opciones, aquí tengo esta opción, convertir texto a.
Así está escrita, pero es convertir tabla en texto. Entonces le doy un clic. El mismo criterio, ¿cómo quiero que me presente ahora los datos? Yo le digo que con una separación de un espacio, ¿no? Entonces, en otro, un espacio. Nada más, aceptamos. Y este sería el resultado, ¿no? Obtenemos los datos que teníamos dentro de la tabla, ya están sin la estructura, sin la tabla. Bueno, pueda que en alguna ocasión nos toque hacer alguna de las dos operaciones, ¿no? Bien ingresar datos a una tabla o bien sacar los datos de una tabla, para no estar trabajando de pronto arrastrando fila por fila. Ya sabemos entonces cómo se lo puede hacer de manera más rápida y automatizada. Listo, entonces. ¿Sí estamos con esta parte? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, eso entonces, esta primera parte, ¿no? El manejo de tablas, como les decía, de pronto sabemos esto, pero hemos visto algunas utilidades adicionales. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos ahora a trabajar con el otro archivo. En el otro archivo, en cambio, me dice SmartArt. Entonces, vamos a trabajar con ese archivo SmartArt. De la misma manera, ¿no? Creo que todo el mundo ha trabajado con el criterio de los gráficos SmartArt, ¿no? Entonces, ya sabemos. Pero asimismo vamos a ir viendo ciertos criterios puntuales que de pronto nos ayudan a manejar de mejor forma estos criterios. Bueno, voy a compartir de nuevo. Ya, listo. Entonces, el archivo con el que vamos a trabajar es este, ¿no? Uso de los gráficos SmartArt. Bueno, algo breve de introducción. Esto de los gráficos SmartArt, como sabemos, son representaciones visuales de información que pueden ayudar a comunicar más eficazmente su mensaje, sus ideas. Está probado científicamente que de pronto entendemos mejor cuando vemos un esquema, cuando vemos un diagrama, cuando vemos una representación gráfica, ¿no? Visualmente es mejor ver un esquema que de pronto ver un párrafo solo texto, ¿no? Entonces, la idea es que tratemos de representar el mensaje que queremos dar a través de un esquema, a través de un diagrama. Bajo ese criterio, Word, la herramienta, bueno, todo el Office maneja el criterio de estos gráficos SmartArt, que de cierta manera son una ayuda, ¿no? Son gráficos que ya están predefinidos y que podemos irlos modificando para hacer nuestros propios diagramas, nuestros propios, en este caso, tenemos una serie de opciones para poder esquematizar la información que queremos. Bueno, tenemos ahí la ficha en donde están todas las categorías. Tenemos un primer ejemplo, ¿no? Un diagrama de ciclo. Aquí obviamente entendemos claramente cómo se va moviendo a través de las flechitas la información. Bueno, vamos a centrarnos en dos diagramas específicamente, en dos tipos de diagramas. Vamos a revisar el criterio de organigramas y luego vemos los mapas mentales. Bueno, primero organigramas. Como estamos inmersos dentro de la parte de la administración, en algún momento nos hemos topado o nos vamos a topar con la parte de organigramas, ¿no? Entonces, de cierta manera, SmartArt me presenta una utilidad para poder hacer un organigrama. Un organigrama, bueno, de pronto para tener más clara la idea, ¿no?
nos dice, es un diagrama que nos muestra las relaciones jerárquicas existentes en una organización. Creo que todos tenemos claro lo que es un organigrama. Bueno, la idea entonces es crear, ¿no? Vamos a crearnos un organigrama manejando obviamente el criterio de un Smart R. Ahí yo tengo un ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un organigrama cualquiera. Ya. Voy a empezar a hacer un organigrama a sí mismo, cualquiera, ¿no? De rato me voy a inventar un organigrama, lo importante va a ser cómo lo vamos a ir construyendo. Yo sé que esto también ustedes ya lo han hecho, pero en todo caso vamos a ir representándolo para ver de pronto alguna situación nueva. Bueno, vamos a trabajar con ese diagrama. Nos vamos obviamente por la opción insertar. Acá yo tengo el icono de Smart R. Aquí tengo todas las categorías. Para hacer específicamente el organigrama, vamos a trabajar desde jerarquía. Y dentro de jerarquía, yo tengo acá organigrama. Es una de los diseños que tengo, ¿no? Acá hay otro tipo. Bueno, voy a trabajar con el normal, organigrama. Aceptar. Ya. Por defecto vemos que automáticamente nos pone esta estructura. A partir de ahí, yo voy a ir modificando, voy a ir aumentando, voy a ir eliminando. Bueno. El criterio que voy a aplicar en primera instancia va a ser trabajar con el panel de texto. Voy a trabajarlo el organigrama desde esta parte, desde el panel de texto. Luego también lo vamos a hacer por figuras. Vamos a trabajar primero acá. Entonces, aquí habilito este panel, ¿no? Aquí habilito y deshabilito este panel. Ya. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es ir escribiendo lo que va a ir dentro de cada elemento. Entonces voy a poner, qué sé yo, voy a empezar, ¿no? Bueno. Acá voy a trabajarlo por departamentos. Departamento financiero. Ya, me voy moviendo entre cada uno de los elementos. Acá voy departamento de sistemas. Acá, qué sé yo, departamento legal. Ya. Digamos que ahí ya se me terminaron los elementos. Ya. Quiero agregar un nuevo elemento. Quiero agregar un nuevo departamento. Ya. En este caso, para agregar un nuevo departamento que esté al mismo nivel que los otros, doy un Enter. Presiono Enter. Recuerden que solo voy a trabajar con este panel, ¿no? Entonces, doy un Enter. Como vemos, nos aparece un nuevo elemento al mismo nivel, ¿no? Entonces, ya, necesitaba otro departamento, departamento contable, por decir algo. Ya. Sabemos que aquí de pronto dentro de un departamento tengo subdivisiones, ¿no es cierto? Ya, voy a utilizar departamento de sistemas. Dentro de departamento de sistemas tengo subdivisiones. Ya, ¿cómo voy creando? Me ubico acá, ¿no? Departamento de sistemas, doy un Enter. Vemos que se nos creó un nuevo elemento al lado, pero yo no lo quiero al mismo nivel, sino lo quiero dentro de departamento de sistemas. En ese caso, lo que hacemos es presionar la tecla Tab, la que está arriba del bloque mayúscula, ¿no? Presionamos la tecla Tab y vemos entonces que ese elemento está dentro ya del departamento de sistemas. Entonces aquí, qué sé yo, voy a poner redes. Voy a crear otro elemento al mismo nivel de redes, ¿no? Doy un Enter. Entonces acá, mantenimiento. Listo. Esa sería la forma como voy agregando elementos dentro, ¿no? De cada uno de los departamentos. Supongamos dentro del departamento contable, por decir algo, ¿no? Bueno, asimismo me ubico acá, le doy un Enter
se crea uno al lado, no quiero al lado, entonces tab. Y ahí ya tenemos dentro del departamento contable. Ahí le ponemos el nombre. Bueno, qué sé yo, voy a dejarlo así, departamento A. Y si quiero otro al mismo nivel, así mismo, ¿no? Departamento B, ya. Y el mismo criterio, si quiero ir agregando dentro del departamento A, hay una nueva división. Lo mismo, ¿no? Enter y Tab. Y vemos que se va a ir ubicando de esa manera la información. Bueno. De esta manera, ¿no? Utilizando solo la parte de acá del panel de texto, puedo ir construyendo mi organigrama. Hasta este punto lo tengo de esta manera. Entonces, bajo el criterio de ir trabajando con el panel de texto. Si no lo han hecho así, supongo que han trabajado también con la parte de acá, ¿no? Digamos así, desde la parte gráfica. Es igual, ¿no? Aquí también puedo ir agregando. ¿De qué manera? Me ubico donde quiero agregarlo, clic secundario, agregar forma. Aquí me pregunta dónde va a ir esa forma. Obviamente la quiero en este caso debajo. Y se va creando, ¿no? Entonces, ahí vamos creando. Voy poniendo el texto, cualquier cosa. Y también vamos a ir creando de esa forma, ¿no? En este caso de manera, llamémoslo así, gráfica. Voy marcando en dónde quiero poner la forma. Me supongo que de cualquiera de estas dos formas ustedes lo han manejado y han hecho el organigrama, ¿no? Listo. Listo. No sé, de pronto alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, profe. Y si quiero, bueno, en la parte donde usted decía, primero pones Enter y luego Tab, exactamente a dónde lo pongo, al lado de la palabra. O sea, se ubica en el momento que le da Enter, ya el cursor se pone adelante, ¿no? Entonces, por decir algo, si usted da un Enter ahí, Ajá. el cursor Ahí está se ahí. crea. Y ahí le da Tab cuando crea uno nuevo. Adentro del nuevo le doy Tab. Ya, entonces, por ejemplo, está ahí, ¿no? Ahí le da un Tab y se mueve. Eso significa que va a ir dentro. Ya. Si ya tiene un texto escrito, tiene que ponerle el cursor adelante de la palabra para poderlo mover, digamos, si va dentro. Si ya tiene un texto escrito. ¿Sí? No. ¿Me puede repetir esa parte? No entendí. Sí, no entendí. A ver, estamos... Ya. Aquí hay que tener de cierta manera también cuidado, ¿no? Porque a veces de pronto me equivoqué y lo que hago es suprimir. Y ahí como que se mueve todo. Ya. En este caso, estoy acá en departamento B, le he puesto uno al lado, ¿no? Entonces, este sería departamento C. Ya, vamos hasta ahí. Ya. Si yo quiero agregar un elemento dentro de departamento C, ya, voy a seguir manejando acá. Entonces, me ubico acá al final, ¿no? Me ubico en primera instancia acá al final de departamento C. Y de ahí, lo que doy es un Enter. Al dar Enter, se me crea uno al lado, pero no quería al lado, no, sino lo queremos es adentro del departamento C. Entonces, para que vean, está así. Y ahí lo que hacemos es pulsar la tecla Tab. Entonces, pulsamos una sola vez. Vemos que se nos mueve acá un espacio y vemos en la figura que se puso adentro, ¿no? Entonces, acá también ya es otro departamento.
ese sería el criterio para seguir agregando desde esta parte. Deben tener la precaución de saber dónde me ubico con el cursor, dónde doy el enter, dónde necesito dar tab. Díganme. Profe, por ejemplo, si quiero eliminar el que está abajo de gerente, que no tiene nada de datos, que dice texto. Ah, ya. ¿Cómo se eliminaría? Dentro de la estructura de este organigrama, a este se lo denomina como un asistente. Obviamente, si no va, más fácil sería eliminarlo acá desde la parte gráfica. Entonces aquí simplemente vamos, déjenme ver lo eliminamos, ¿no? Desde la parte gráfica sería más fácil eliminar ese elemento. Ese elemento se lo denomina dentro de este tipo de organigrama como asistente. O sea, solo se posicionó en la forma y le dio suprimir, nada más. Sí, nada más. Ajá, me posiciono en la forma y suprimir. Bueno, de esta manera entonces se puede ir haciendo el organigrama de acuerdo a los niveles que tengamos, de acuerdo a cómo estés estructurado, ¿no? Bueno, pasemos rápidamente al otro por tiempo, ¿no? Ya. El otro criterio que también es importante es este criterio de mapa mental. Básicamente esto lo vamos a utilizar para representar una idea. Aquí de pronto puedo manejar o representar este criterio de lluvia de ideas, ¿no? Es decir, vamos a partir de una idea central, como tengo acá de pronto en el ejemplo, partimos de una idea central y de ahí voy manejando más ideas y las voy relacionando. Este sería de pronto un pequeño ejemplo, ¿no? Ya. De pronto aquí, en este caso, este Smart Art es un poco limitado. Hay otros programas que me permiten hacer mejores diagramas, ¿no? Desde este punto de vista, desde los mapas mentales. Pero vamos a ver con la herramienta que tenemos lo que podemos hacer. Bueno. Para manejar este criterio vamos a utilizar un tipo especial de diagrama, el diseño radial. Nos vamos asimismo por insertar. Me voy por Smart Art. Y acá nos vamos a la parte de relación. En relación voy a escoger diseño radial, que es de pronto el que se recomienda, ¿no? Hay otros también que podrían manejarse, radial básico, pero de pronto el que se recomienda es diseño radial. Aceptar. Ya. Esta es la primera parte, ¿no? Entonces, asimismo, a partir de aquí podemos ir construyendo nuestro diagrama, nuestro mapa mental. Una idea principal, por decir algo, qué sé yo, Ecuador. Acá, costa. Puedo irlo manejando así, o también lo podemos manejar por el panel, ¿no? Sierra, oriente, ya. También puedo irlo manejando acá. Quiero agregar uno nuevo, ¿no? Entonces el mismo criterio, le doy un enter. Costa, sierra, oriente, y en este caso insular. Bueno. El mismo criterio, si quiero ir agregando elementos dentro de un elemento, por decir algo, ¿no? Costa, voy a poner las provincias. Entonces doy un enter y también le damos un tab. Ahí vemos que se va agregando a costa. Pues acá, Sirguayas, Manabí, Los Ríos, bueno, las provincias, ya. Lo mismo acá en Sierra, ¿no? Podemos ir agregando, doy un enter, qué sé yo acá, Pichincha, Chimborazo, bueno, y así. Acá en Oriente también puedo irlo manejando, doy un enter, un tab, acá Sucumbíos,
Tasa. Bueno. Ya, de esa manera podemos, como nos damos cuenta, ir agregando más elementos a nuestro mapa mental. Como les decía, de pronto hay otras herramientas que me dan mejor presentación. Aquí la limitación de este diagrama es que ya no puedo ir agregando más elementos. Por ejemplo, de Guayas ya no puedo ir agregando más. Tiene esa limitación. Hay otros programas que sí me van a permitir totalmente expandir. Bueno, pero en este caso, digamos, esta sería la forma de utilizar esta utilidad también para representar esquemáticamente una idea, ¿no? Entonces, podemos manejar el Smart Art de esta forma. ¿Sí estamos? Bueno. Sí, profe. De hecho, hay muchos tipos de diagramas, ¿no? Y depende de lo que queramos hacer para utilizar uno de esos. En todo caso, solo nos hemos enfocado en esos dos, en lo que es el organigrama y en lo que es el diagrama de, en este caso, para representar un mapa mental. Bueno, vamos a quedar hasta ahí esta primera parte. En el aula virtual está habilitado un foro. No sé si les habilité ya o está así. A ver, revisen en el aula virtual. Hay un foro que dice notas al pie y al final. A ver si alguien me confirma. No recuerdo si les habilité. Tengo... Notas al pie según normas APA. Dice. Ya. Sí está visible, ¿no? Sí. Ya. Bueno, van a empezar a trabajar en eso. Es un foro, ya saben, hay que ir contestando. Ya, ¿qué les pido ahí? Van a investigar muy rápidamente, ¿no? Cómo se manejan las notas al pie y las notas al final de acuerdo al criterio de las normas APA. Ya, algo muy breve. Entonces van a ir poniendo ahí su opinión, van a ir poniendo ahí su aporte. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero en todo caso ustedes ya vayan adelantando, ¿no? Ese sería el trabajo que van a hacer en esta hora. Algo muy breve, algo muy concreto sobre cuál es el manejo, cómo se manejan las notas al pie, las notas al final, bajo el criterio de la normativa A. Entonces, ahí ustedes van a ir haciendo su aporte y luego cuando nos volvemos a conectar, ahí trabajamos ya en la parte práctica sobre eso. ¿Sí? Bueno, entonces quedan con esa tarea. Nos volvemos a conectar a las 11, ¿no? Y ahí ya hablamos sobre cómo vamos a manejar el final ya de la clase y la parte del examen. Bueno, listo entonces, ¿no? ¿Sí estamos claros? Sí, profesor. Ok, entonces nos volvemos a ver a las 11, ¿no? Nos volvemos a conectar. Listo, voy a finalizar la sesión.